Qué gusto y qué gozo es poder usar estos labios, estas cuerdas vocales para entonar alabanzas para ti. Nuestro corazón se alegra, Señor, porque tú ya diste todo en la cruz del Calvario, Señor. Diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que crea en tu nombre, mi Dios Padre, no se pierda, sino venga al arrepentimiento, Padre. ¿Qué podemos darte, Señor, más que nuestra obediencia? ¿Qué podemos darte más que frutos buenos de arrepentimiento y una vida, Señor, que te agrade? Que podamos dar testimonio con nuestra vida, Padre, y eso es lo único. Cánticos de nuestra boca para ti, y no hay más, Señor, no hay más que podamos darte, porque aún nuestra vida, aún nuestra nariz, nuestra garganta, lo que inhalamos y exhalamos, Señor, es tuyo, es tu vida. Tú no la das, Padre, pero todo es tuyo, Padre, todo es tuyo. Nuestra vida es tuya, nuestro cuerpo es tuyo, nuestra provisión, tú no lo das por misericordia, pero todo es tuyo, todo te pertenece, no hay cosa que no sea tuya, todo es tuyo, Padre bendito. Gracias, gracias por tenernos en consideración y en misericordia, Señor. Y en esta hora, Padre, te pedimos, así como estuvimos en gozo, en adoración, en la alabanza, tu Santo Espíritu se siga moviendo, Padre mío, para que sigamos con el tema que hemos estado viniendo llevando, Señor, de la familia. Qué hermoso tema y qué bendición ha sido, Señor. Tu Espíritu Santo siga tocando cada vida, cada corazón, nuestras vidas, la vida de mi esposo, mi vida, Padre. Úsanos como tú, a ti te plazca, como tú quieras hacerlo, Señor mío, porque somos tu instrumento, Padre, somos instrumento entre tus manos, bendito Yahweh, y tú toques las vidas y los corazones de cada una de las almas que están en este lugar. Padre mío, sé tú con nosotros, tu Espíritu Santo nos dé dirección y sabiduría para entender y recibir tu palabra, y no solamente para entenderla y recibirla, Padre mío, sino para vivirla, Padre. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Tomar su lugar. Vamos a continuar con el tema que hemos estado llevando. Es de la familia. Vamos a continuar en donde nos quedamos. Antes de continuar donde nos quedamos, vamos a recopilar un poquito. Y bueno, había un cuadro ahí y hablaba del plan de Dios para la familia, ¿verdad? Y decía que de Dios era el diseño, de la familia, ¿no es así? Amén. Amén. Y bueno, de él salió la idea de que hubiera un hombre y que ese hombre tuviera una ¿qué? ¿Una qué? Una ayuda idónea, ¿verdad? Ajá, una ayuda idónea. Entonces dice ahí en la primera línea, nuestra hermana Belén no tenía está bien, muy bien, dice en el cuadro, en la primera línea dice, no es bueno que el hombre esté solo, sino que, ¿qué dice? ¿Qué decía? Decía, no es bueno que el hombre esté solo, ¿y qué dice al lado? Le haré una ayuda idónea, ¿verdad? Entonces decíamos que este fue el plan de Dios, ¿verdad? No fue el intento de nadie más, sino que ¿a quién se le ocurrió? Pues al Dios creador, ¿verdad? Al Dios creador se le ocurrió que hubiera un hombre y que ese hombre tuviera una ayuda idónea. Muy bien, adelante dice en la segunda palomita. Se describe a la esposa como ayuda idónea o una ayuda ¿qué? Ayuda idónea. Ahí en su segunda palomita del cuadro. Adecuada. Una ayuda adecuada, exactamente. O sea que la esposa que tiene cada varón es su ayuda idónea o su ayuda adecuada. Tanto la esposa como el marido se complementan mutuamente. Esto quiere decir que Dios es sabio y perfecto. Sin la mujer sin el varón, o el varón sin la mujer, pues no hay un complemento. Necesita ese varón o esa mujer el matrimonio para que haya un complemento y esto funcione mejor. ¿Estamos de acuerdo? Y fue diseño de Dios, invento de Dios, ¿verdad? En la siguiente palomita de abajo dice, hay que
independizarse de los padres. Esto también hablábamos, ¿se acuerdan? Que era importante tener que dar nuestro tiempo aparte con nuestra pareja. Amén. Bienvenidos, hermanos. Entonces, dice que tenemos que independizarnos ¿de quién? De nuestros padres. De nuestros padres, amén. Eso también creo que nos quedó bien claro en la clase pasada, ¿verdad? Amén. Dice la siguiente palomita, una sola carne, porque el Señor dijo en su palabra que tiene que ser así. ¿Por qué? Hay una razón, el Señor dijo que tenía que ser una sola carne o un solo ser. ¿Amén? Amén. Muy bien, dice la última palomita. El sexo dentro del matrimonio no es una causa de vergüenza, más bien es un ¿qué? Un regalo de Dios para la pareja, porque de esa intimidad de la mujer con el hombre, del esposo con la esposa, sale o viene ¿quién? Los hijos, ¿verdad? Entonces es una bendición y es algo que Dios también a él se le ocurrió, así ese plan, así a Dios se le ocurrió, ¿verdad? Ese Dios creador, ¿amén? Amén. Entonces dice aquí en la parte donde está el muñequito, para hacer una de las amenazas a la unidad familiar es el poco tiempo que dedicamos para estar con los miembros de nuestra familia. Aunque los amamos, hay veces cuando ellos no reciben nuestro amor. Y aquí vamos a estar, no perciben nuestro amor. Gracias. ¿Qué hará en esta semana para mostrar de manera concreta su amor hacia su esposo, hacia su esposa, hijos, padres o hermanos? Bueno, nos gustaría saber si hicieron su tarea. Que en esta parte sí, dice mi hermana Nayeli, sí, excelente, eso me gusta, sí, hermana Ale, muy bien. Entonces dice, esta parte, ¿no? Esta parte, ajá, sí, adelante, pastor. Adelante. Sí, una de las cosas que habla acerca de las amenazas de la unidad familiar podemos resumir mucho, ¿verdad? Por ahí no me acuerdo si dimos algunos ejemplos, pero sí me gustaría que dieran ejemplos cada uno. ¿Cuáles serían algunas de esas amenazas? Por ejemplo, ¿cuál sería una de esas amenazas para la unidad de la familia? Que especialmente implique para la familia. ¿Cuál sería? Las peleas. Las peleas. Yo en amenazas puse no aceptar las diferencias, no aceptar las capacidades diferentes de cada miembro, falta de paciencia, las peleas, en este caso también puse, y el dinero, que de pronto pues pensaba que a veces es un tema por el cual hay discusión y que malamente el enemigo pues lo puede aprovechar, ¿verdad? Porque se tiene o porque no se tiene puede ser una amenaza, ¿verdad? Entonces pues también orar en ese sentido para que Dios nos, pues no sea un tema pues De discusión. en la amenaza pues una de las cosas, hermanos, ¿qué más? Dígame alguien. yo le puse la ira y los enojos. Así es. Una de las cosas también serán los malos entendidos, ¿verdad? Que a lo mejor yo quise decir algo y me entendió otra cosa y ya se hizo un problema. Entonces tenemos que tener falta de comunicación, ¿verdad? Mucho lo importante de la comunicación. Pero también para la comunicación se necesita tiempo. Ese es el detalle, mucho tiempo. Aquí el ejemplo que nos está dando aquí dice, aunque amamos y a veces cuando ellos nos cuestionan nuestro amor, muchas veces, hermanos, estamos afanados y nosotros como varones les mostramos el amor hacia la familia, aunque no les falte nada. Y pensamos que con eso ya lo tenemos del otro lado y ya demuestro mi amor, pero no. Y a veces se necesita tiempo. Porque muchas veces siento que llega uno y es como si no estuviera. Entonces, realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es una de las amenazas fuertes, porque a veces no hay unidad, no hay comunicación y no hay compatibilidad, o sea, no hay ni de qué hablar. Ese es un punto muy fuerte en esto. Que muchas veces, aunque podamos estar ahí, es como si no estuviéramos. ¿Por qué? Por las costumbres, lo que tenemos que llegamos y lo primero que hacemos como ahora la mayoría, muchos, la tele, o en el teléfono, se olvida todo como si estuviera en el trabajo. Y ese es el punto que no, yo ya una vez entrando, yo me despojo, me quito el saco del trabajo y me pongo en el lugar de padre y esposo. Tomar y darle el tiempo, su lugar a cada cosa. Por eso dice eso la palabra, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Es cierto, mis hermanos y hermanas, como dice aquí el pastor
muchas de las veces esa enseñanza o creencia vimos en nuestros hogares y pues creemos que ese es el patrón ideal y que así tiene que ser, ¿no? Que el papá se desvivía y claro, por supuesto que es importantísimo, así lo dijo el Señor, que el varón se ganaría con el trabajo y el Señor hizo frente el pan de cada día. Eso es cierto, ¿no es cierto? Amén. Pero la cuestión aquí es que el amor y la dedicación y el tiempo para la familia es algo muy importante y muchas de las veces se cree o se tiene la idea en el mundo normal, la gente cree que el papá debe irse a trabajar, estamos en lo correcto, pero que ese es su mundo. Al llegar a casa es olvidarse, no me involucro en los problemas que hubo en el día, el preguntarle al esposo, que la esposa te diga es importante y escuchar, porque estás dando parte de tu tiempo y estás demostrando tu amor hacia tu familia, hacia tus hijos y hacia tu esposa. El que ella te diga no es para que te pongas de malas, ¿sabes qué, amor? Mientras tú no estabas, pasó esto y esto en el día, o los hijos hicieron esto y eso no es para que te pongas de malas, sino para estar en alerta y dar parte del común y de tu tiempo, ¿amén? Entonces, muchas de las veces lo que vemos en el mundo, lo que vimos en nuestra familia, es que el papá se iba y regresaba y no se involucraba en nada, o además si la mamá le decía algo, más bien era cuestión y motivo de enojo o de pleito, ¿no? Se ponía de malas, ¿no? Entonces, no, porque es muy importante esta parte, porque ahí el varón está dejando parte de su tiempo y parte de su amor hacia su familia. Incluso aquí ahorita mi esposo mencionó que para dialogar o platicar se necesita tiempo, porque muchas de las veces hubo un ejemplo, por decir mi esposo y yo, si tuvimos una cuestión en la noche o a mediodía y él se va otro día a trabajar y no dimos el tiempo para arreglar nuestra situación o el enojo, la rencilla que hayamos tenido, eso se queda ahí en el aire, ¿verdad? Y si yo le digo a mi esposo o él a mí, cualquiera de los dos, oye, pero lo que pasó no lo hablamos, no lo vimos, no discutimos, y él pues ni siquiera da el tiempo, ¿no? Para platicarlo. Entonces, ¿cómo nos vamos a arreglar? ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo si ni siquiera el uno el otro damos el tiempo para hacerlo? ¿Sí me explico? Entonces debe de haber esa comunicación. Ya en algún momento en las reuniones de matrimonios, ¿verdad? Estuvimos diciendo, tiene que haber comunicación, pero si no das el tiempo para que haya la comunicación, ¿cómo va a haber, mis hermanos? Amén. Hay que disponer del tiempo y es muy importante el tiempo. Muy lamentablemente, ¿no? La mentalidad del varón es, prefiero no llegar ni a casa. Salen de trabajar y prefieren estar ahí con los amigos, poder hacer tiempo para llegar más tarde. ¿Para qué? Para evitar una rencilla y evitar más pelea. Y todo lo contrario, tenemos que arreglar eso. La palabra de Dios dice también que no debe pasar más de un día, o sea, en una noche que se arregle ese problema. O sea, tú debes arreglarlo antes de... Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque daría estar lugar al diablo y va a hacer otra cosa. Porque el ciclo se va haciendo más grande. Entonces es muy importante todo eso. No quería reafirmar también lo del varón acerca del trabajo. 1 Timoteo 5:8, por favor. 1 Timoteo 5:8. Creo que quede claro. ¿En quién es el deber de trabajar? ¿A quién puso Dios a trabajar? Eso es lo que dice este versículo. ¿Sí? Adelante, por favor. Dice, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tremendo. Dice que es peor que un incrédulo. O sea, todavía lo reafirma, pero debemos de proveer como varones para nuestra casa. Es nuestra prioridad, sí, pero no es afanarnos. No es afanarnos totalmente, en desbocarme totalmente y olvidarme de la familia. Porque yo me afano en querer esto y que ser mejor y que esto, pero realmente lo que quiere la familia realmente es tiempo. Más que nada es tiempo lo que necesita, quizás más que el dinero. ¿Ya? ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de eso, no?
que le dan todo a sus hijos y ¿dónde están sus hijos después? Se fueron, se perdieron, porque no hubo quien estuviera ahí, los padres, alineándolos, cogiéndolos, dar ese ejemplo. ¿Y quién los educó? El Y mundo. después pasa el tiempo, sobre lo que está diciendo mi esposo, pasa el tiempo, crece ese niño, crece esa niña sin atención, sin amor de parte de los padres. ¿Cómo cree que va a ser este hombre o esta mujer de antes? Una persona triste, frustrada, Pues con muchas heridas emocionales. con muchas heridas emocionales. Y un ser humano que está así, ni siquiera tiene un buen desarrollo en lo emocional, en lo intelectual, en todas sus etapas de adulto. ¿Sí? Dios manda lluvia. Pero que mande lluvia hermosa, no le puedes hacer. Entonces, ¿cómo va a crecer ese ser humano? Pues con heridas, con tristezas, con situaciones emocionales que le hizo falta esa parte, ¿verdad? Entonces no hay nada, como decía mi esposo, dar ese tiempo. Y miren que les cuesta mucho trabajo a los varones entender esa parte, que su familia, más que las cosas, porque es que en su mente del varón está el hijo, la hija necesita cosas terrenales. Sí necesita cosas terrenales, pero hay que agarrar también esa parte, necesita mi tiempo, necesita mi amor, mi dedicación. Y miren que sí les cuesta trabajo a los varones entenderlo, ¿verdad? Entonces hoy Dios nos trae esta palabra para que la tomemos, mis hermanos, cabezas de familia, y nosotros también como ayuda idónea, entender que es muy, muy importante el tiempo, la dedicación y el amor para los hijos. No solamente las cosas materiales son importantes, sino esto va a traer una bendición y fortaleza a la familia, amén, para que esté más unida. Entonces luego el varón llega de la casa y pues se involucre también en las cosas, en las tareas de la casa, no solamente la mujer, porque acuérdate, tu mujer eres ayuda idónea. Si no Dios hubiera dicho al hombre, le hubiera hecho primero a la mujer y le hubiera hecho al varón, tú varón eres ayuda idónea. Y a veces parece que está invertido los papeles, ¿no? Porque es que realmente lo que le digo a mi esposo, digo, amor, es que de verdad Dios es perfecto porque les es ayuda idónea, porque ha de haber dicho el Señor, si yo dejo a este varón solo, no, va a ser un desastre, imagínate qué va a ser de él, ¿no? Por eso nos puso a nosotros, pero a veces parece ser que a nosotras nos mandó de todólogas, o sea, que es la todóloga, hacer todo, ¿no? Entonces, no, o sea, le digo a mi esposo, imagínate, o sea, acuérdate que el Señor después hizo a Eva y dijo, le haré ayuda idónea. Si no hubiera dicho así el Señor, a ti te hubiera tocado lavar siempre todos los trastes, hacer toda la comida, lavar toda la ropa y hacer todas las cosas, ¿sí me explico? O sea, a ti, amor, hazte cuentas que el Señor dijo, le haré ayuda idónea a esa mujer, te puso para que te ayudara. Pero si no, entonces en dado caso te hubiera tocado hacer todo, ¿verdad? Entonces, si nosotras nos puso para ayudarle, es, amor, yo te vine a ayudar, Dios me puso para venirte a ayudar, entonces tú también me tienes que ayudar a mí, ¿verdad? Nada de que el varón no lava ni un traste, no pasa el trapeador, no nada de eso, ¿verdad? Porque nosotros somos su ayuda idónea, pero a él le tocaba todo, desde el principio le tocaba todo, por misericordia. Por pura misericordia el Señor le puso una ayuda idónea, que son un paso atrás, ¿verdad? Gracias, Señor. ¿verdad? Gracias, Dios. Sí, pues creo que cada personalidad tiene un rol y como algo importante es como, a mí me toca por decir la limpieza, la comida, la administración, su trabajo, la proveeduría, la fuerza, el mantenimiento, pero hay un punto en el que convergemos y eso es importante. Pues la crianza de los hijos es como responsabilidad de ambos, por ejemplo, no es que tú eres la mujer, tú los toreas todo el día, ¿no? Y no es cierto, Elenita, que desgraciadamente ese chip injertado está en la humanidad casi entera, ¿no? O sea, es así lo vimos en nuestras generaciones antepasadas. Ah, pues así es, o sea, así lo vimos, así lo vive el mundo y así es. Y no es así. Y a veces de un lado o del otro, respectivamente, permitimos que no haya ese punto de convergencia, o sea, en el cual dices, a ver, ya ayúdame con la creencia de los hijos, y a lo mejor el hombre también, a ver, déjame agarrar el trapeadorcito, y a lo mejor, déjame yo hoy, pues, hacer algo. Es que es tan importante, es tan importante. Muy difícil, más, por ejemplo, cuando tú lo traes regado también de generaciones, que así es. Fíjense, por ejemplo, yo, en mi casa,
No era mi papá el que decía, no, que tú no hagas esto, más bien era mi mamá. Dice, no, tú como hombre no hagas eso. Era muy bien, dice que yo agarro escobas, que yo lavaba, no. Por eso no lo debes de hacer. Debes ser extranjero. Y quien la llevaba era más mi hermana porque era mujer. Y pobrecita, su cargaba hermana más. nada más era una hermana. Le ¿Y cargaba cuántos más la mano. hermanos, mi amores? Éramos 4, somos 4. Pero varones. Ajá. 4 y una mujer, entonces, pues la llevaba de perder mi mamá. Por ese punto. Entonces, pues yo llego al matrimonio y yo estoy con esa mentalidad, pues bueno. Y ya cuando, pues no, pues me toco, pues puede estar bien. Pero ¿quién fue? No fue ni su familia, ni familia, sino fue la palabra de Dios que nos dijo, sí, tenemos que, exactamente, ya cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, entonces entendimos que tenemos cada quien un cargo, ¿verdad? Y ahí cada quien tiene un rol, pero llega el punto que tenemos que convenir. Hoy en día, por ejemplo, yo llego y lo primero me dan de cenar, otra cosa como. Después de comer, mira, pasó esto y eso en el día, esta niña hizo cenar y tengo. Y qué bonito es cuando te dicen, ¿quieres que te ayude algo? O te sientes en las nubes. Porque realmente, o sea, no era parte pues de nuestra vida, del matrimonio, no era parte de eso, esas palabras, ¿no? Y cuando tú estás ya bien cansada y, o sea, que quisieras que una vocecita te dijera sí, pero no pasa. Pero cuando llega a pasar, dices, alabado sea tu nombre, Señor, ¿verdad? Entonces mi esposo dice, ¿quieres que te ayude algo? Yo soy feliz. Y yo, sí, hice todo y me faltó por decir tapear. Y, ay, mi amor, ¿me puedes ayudar? Pero sí, y, o sea, lo hace más rápido que yo. Y yo luego por decir, le digo algo de la cocina, ¿me ayudas a hacer esto? Y lo hace más rápido que yo. Y varias veces le he dicho, oye, si eres buena ayudante, eres rápido. Me agrada que me ayudes. Otra de las cosas, por ejemplo, ya cuando termino, estamos como en ese shift. Estamos llego, cero. Y después me dice, mira, pasó esto y esto y esto. Bueno, entonces ya veo que voy a aplicar, si aplicamos castigo o qué pasa. Pero lo segundo, ya lo que sigue, me dice, ahora ahí está tu papá, encárgate de ahora tú. Todos quejas y lo que quieran, ahí digan. Porque ya está él. Y ese es cuando ya, a ver, venga, ¿qué hicieron? ¿Qué traen? Entonces, ya soy yo el que tiene que poner. Depende de la autoridad, ¿verdad? Que si está en ese momento mi esposo trabajando y yo estoy con las hijas, cualquier cosa, pues a mí, conmigo. Y ya llega el papá, bueno, le digo, como dice mi esposo, lo que pasó en el día, y ya a partir de que él llega, pues ya le toca a él, ¿no? O sea, porque a veces sí pasa, hasta que mis hijas también agarraron una onda, ¿verdad? Porque también pasaba de que ya estaba él en la casa y todo el día yo las estuve aquí conmigo, no estuvieron así, las estuve ministrando y las estuve guiando y las todo, ¿no? Y las quejas y todo hacia mí, bueno. Y ya llega el papá y pues siguen conmigo. Es que tu papá, ¿sí me explico? Es tan importante el patrón del papá como el patrón de la mamá. Si no, esos hijos crecen como si fuera una familia disfuncional. Y va a haber hijos disfuncionales. Y eso es lo tremendo. Esa es, hermanos, una de las muchas amenazas que hay en la unidad de la familia que va a afectar. Si nosotros no tenemos ese, como dice su palabra, ¿verdad? Que a través de su palabra nos hace y nos cambia nuestra mentalidad personal. Porque dice la palabra de Dios, a través de la palabra renueva nuestra mente y realmente conocemos realmente lo que Dios quiere y que no lo tenemos que hacer. Amén. Muy bien. Muy bien. Entonces, pues abajo de eso, de lo que hemos estado hablando, que es pequeño pero abunda mucho, se extiende, de lo del tiempo que es tan importante, estaba esto, la pregunta que iba a hacer en esta semana para la familia, ¿no? Bueno, dice que si hicieron su tarea, pues felicidades entonces por ello. Dice su responsabilidad dentro del hogar, ¿nos quedamos en esta parte o eso lo resolvimos? Nos quedamos ahí. ¿El número 1 está resuelto? Sí. Ok, muy bien. Entonces sí vamos a continuar con el número 2, ¿verdad? Sí, ok. Porque ya vimos el rol del esposo, el rol de varón y todo esto, ¿verdad? Vamos con el número 2 que dice, ¿qué mandatos da Dios a las esposas? Esto lo vamos a encontrar en Efesios 5:33, mis hermanas y hermanos, y 1 de Pedro 3:1-2. Vamos ahí, alguien que pueda darle lectura, por favor, a la primera cita bíblica.
Por favor. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Amén. ¿Qué nos manda Dios a las esposas, mis hermanas? Respetar al esposo. ¿Y quién puede decir qué fácil es respetar al esposo? No es fácil. Ah, no, ¿verdad? Más si no están los caminos. Es que cuando es mandato del Señor, mis hermanas, por eso es mandato de Dios. Cuando es un mandato de Dios, pues te cuesta trabajo. Te cuesta trabajo. Entonces, respetar a los esposos nos mandó el Señor a las esposas. Amén. Amén. ¿Qué dice 1 Pedro 3:1-2? Amén. Dice, ustedes, las esposas, deben obedecer a su esposo en todo. De esta manera, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, el comportamiento de ustedes podrá convencerlos, pues verán que ustedes son honestas y respetuosas. Amén, gloria a Dios, qué hermoso. ¿Qué nos mandó ahí en ese punto, hermana Elenita, a las mujeres? Ser obedientes, honestas y respetuosas. Y dar testimonio, ¿verdad? Para ganarlos a ellos, si no fueren salvos, ¿verdad? Y hay vamos a verlo en otra versión, por favor, ese mismo versículo. Dice, yo tengo en Reino Valera. Dice, deberes conyugales. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Amén, gloria a Dios. Amén. Creo que está muy entendible, ¿verdad? Cuando ya está sujeta. Dicen muchos pastores, está sujeta, no con sujeta. Por Está favor, sujeta, no con sujeta. por favor. Una de las cosas también además que hay que obedecer. ¿Obedecer qué? En todo. No entendía. Y dice, ahí en efecto. Sí, también. Acerca de eso que dice, obedecer en todo. ¿Y todo es todo? ¿Cierto o no? Siempre en cuanto en tomar en cuenta que sea la voluntad de Dios y como Dios manda. O sea, no va a verte, ¿sabes qué? Ve y tráeme unas cervezas y, oye, definitivamente, ¿para qué? Para mis amigos, definitivamente, porque ahí dice que me tienes que obedecer en todo. No, definitivamente no es todo. O sea, solo que estoy de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dirá el O sea, lenguaje actual? Mis hermanas, ¿quién lo tiene? Fue la que leí. Ok, perfecto. Con Entonces, esa, a ver, léelo, léelo. deberes de la esposa. Así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos, para que si alguno de ellos no cree en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de la palabra, por el comportamiento de ustedes. Cierto. ¿Cómo va a ser ganado entonces el varón acerca del comportamiento? O sea, fíjate, no dice con las palabras, sino por a través del testimonio que uno dé. Pero de acuerdo, voy a hacer lo que me toca como mujer. ¿Qué es lo que le toca al rol de la mujer? Adelante. Y lo dice aquí sin palabras, pues, o sea, solamente con el puro O sea, comportamiento. acciones, ¿verdad? Con la acción. Pues a lo mejor si el varón está teniendo una actitud no adecuada en una situación, pues nosotros mantener la calma y esperar pues un momento de converger adecuadamente, pues. Sí, Eso sería un buen testimonio y no ponernos a pelear, como nosotros ser sabias en ese sentido, pues reconocer que quizá el varón no está teniendo pues un buen testimonio, pero pues si yo me pongo no en el espíritu, pues también vamos a discutir. Exactamente. Imagínense cuando la mujer se convierte a Cristo y el varón aún no se convierte a Cristo, que la mujer ya su corazón está más volcado hacia las cosas del Señor y el varón no. Imagínense cómo será ese varón. Seguramente como el carácter natural del varón pues es como más rudo que nosotros, no más áspero, más tosco. Imagínate si su corazón no está convertido a Cristo. Yo creo que mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? ¿Qué dice la palabra de Dios que tenemos? ¿Con qué tenemos que contrarrestar una palabra áspera o una dureza? Con una palabra blanda y con amor. Entonces, si el varón es duro y áspero, pues tratarle con amor y misericordia, ¿verdad? Y así con tus acciones vas a ganar el corazón de ese varón para Cristo.
Entonces, todo de acuerdo a la mujer es en todo, pero de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, no voy a decir cosas indebidas, o sea, que van en contra de faltarle el respeto a la esposa. Pero, Pastor, y en este caso, pues también recordar el orden, que Dios, Jesús debe ser cabeza del varón. Pues confiando en que se siga ese orden, el varón debe ser justo, debe ser amoroso para también comunicarle a la esposa, de tal manera que no se sienta como ofendida o en una situación machista. Es que la palabra dice que te tienes que someter. Sí, pero lo que tú me pides ni siquiera va con lo que la palabra de Dios nos pide. O sea, tú estás siendo duro o áspero, tú. perfecto. Por eso debe conocer uno también la palabra. Adelante, Tomás. Sí, yo creo que es importante lo que dice la hermana Lea. O sea, yo creo que lejos de que la mujer se sienta sometida por el hombre, y lo que ella también decía, yo creo que la comunicación es muy, muy importante. Ya no tanto por arreglar las crisis de policía, de su organización, yo creo que los acuerdos comunitarios para el beneficio del hogar, yo creo que tiene que haber acuerdo entre los dos y no solamente de un solo lado decidir, porque al final pues va a ser para un beneficio del hogar, pues, y de los hijos y de lo que conviene, ¿no? Así es. Una de las cosas que dice aquí en el versículo de Marcos, capítulo 3, versículo 25, Marcos 3, 25 dice, si una casa está dividida entre sí misma, tal no puede permanecer. Esta casa no puede. No va a permanecer ni va a durar. Porque cuando hay contienda, cuando hay división. O sea, es muy difícil eso, pero tiene que ceder uno. Uno se tiene que decir a través de la palabra. ¿Y sabe quién le va a ayudar? Dios. Porque cuando se agarra de Dios, ya sea tanto un varón, porque va a ser que la mujer no busque, o al revés, que casi lamentablemente son las mujeres que buscan primero. Cuando se agarra de Dios, quien va a actuar es Dios a través de ellas, respaldando en todas las acciones. Simplemente una palabra, ¿no? Que dice, si tú eres áspero con ella y que si estás mal con tu esposa, tus oraciones tienen esto. Por más que no va a escuchar. Entonces, tienen uno ese ganado ya de por sí de ese lado. Entonces, por eso es de que batalla más el hombre. Pues quiere seguir batallando, pues va a seguir así. Pero entonces la palabra se cumple. Pero cuando una mujer se agarra del Señor, no, Dios es fiel. Dios es fiel y la respalda en todas las áreas. Amén. Y el hombre ve, caray, te estás diciendo y tú te vuelves tranquila, ¿cómo a ti sí y a mí no? Pues por eso mismo. Y Dios hace en el corazón del varón, ¿no? Exacto, y ahí es donde, pero ¿cómo debe ser? Por a través de su testimonio. Y Dios obra en el corazón del varón y en la vida del varón. Y después, aunque tenga que venir prueba o situación difícil, Dios siempre le va a hablar a todo ser humano con amor y misericordia. Pero si ve Dios que está hablándole a ese varón y aún con amor y misericordia le está hablando, le está probando y no quiere entender, pues va a llegar el momento que le va a hablar de una manera fuerte, de una manera dura. Y es donde ustedes deben estar preparadas porque, pues obviamente, si al varón como cabeza, como proveedor le va a ir mal, pues ustedes también, pero ustedes deben estar fortalecidas por Dios. Que saben pase lo que pase, ustedes están en la mano del Señor. Y tú vas a saber y vas a entender cuando Dios está moviendo su mano y está obrando y que es Él y que dices, yo tengo como ese mi esposo, porque cuando viene la prueba para el varón, pues no solamente es para él, sino para la mujer también y los hijos, ¿no? Entonces, pero tú tienes que estar bien agarrado del Señor y en alerta y decir, Señor, yo sé que tú estás obrando, yo sé que es tu mano, yo sé que tú vas a cambiar el corazón de ese varón y debes estar confiado, ¿verdad? Que pase lo que pase, el Señor está respaldando esa prueba. Quería decir también algo muy, muy importante en el de Efesios 5:3, porque hay algo súper interesante, hay algo súper interesante, porque muchas de las veces la cuestión de que se nos dice a la mujer que debemos de respetar al esposo, muchas de las veces, yo decía ahorita esa pregunta, ¿no? Justo cuando fuimos a ese renglón y a esa cita bíblica, decía yo, hacía la pregunta, ¿no? Es difícil, mis hermanas, respetar al varón, dijimos sí. Y he aquí el punto, porque muchas de las veces cuesta respetar al varón, mis hermanos. Porque muchas de las veces cuesta que el pastor, que la mujer respete al varón. Bueno, muchas de las veces
Es así porque el rol del varón o el papel del varón no está tomando su lugar el varón, ¿sí? Si Dios le mandó al varón a ser cabeza y ser líder del matrimonio y el varón no está tomando ese lugar, muchas de las veces eso hiere y lastima el corazón de la mujer. ¿Por qué? Porque dice uno, es que a ti es a quien Dios puso para que vayas por delante y des ejemplo. No vamos tan lejos en las cuestiones de todas las cosas, sino vamos en un punto muy importante y muy profundo y serio, la espiritualidad. Si Dios le mandó al varón a ser cabeza y ser líder de su familia, y si tú entiendes lo que es un líder y una cabeza, es el que va por delante, ¿verdad? Es el que va a poner el ejemplo. Y si ese varón no pone el ejemplo en su casa de agarrar el primero la Biblia, de estar a lo mejor oyendo alabanzas, de poner ejemplo en su vida, lo que viva de aquí, no solamente me agarro a leer y leer, pero doy mal testimonio, no, sino que él da buen testimonio, es un varón que lee la palabra y los ojos de los hijos lo están viendo, los ojos de la esposa lo están viendo. Mis hermanas, eso es una gran bendición, pero cuando no es así, esa parte es muy hiriente para el corazón de la mujer, por cuanto Dios puso al varón como cabeza y como líder. Si el varón no hace esa parte, mis hermanas y hermanos, es el corazón de la mujer se hiere, se lastima, amén. Y es por eso ahí donde a veces a las mujeres nos cuesta trabajo respetar al varón, amén. A ver, imagínate si esa cabeza, ese líder, hace lo que Dios le mandó, imagínate, o sea, tú vas a decir, sí, Señor, como le decía Sara a su marido, ¿verdad? Cualquier cosa dice que Sara le decía, Abraham le decía para acá, para allá, sí, mi Señor, así le llamaba a su esposa. Entonces, así es fácil someterse, ¿verdad? Al varón y respetar. Amén. Sí, está eso, ¿verdad? Dice que el respeto no se hace, ¿verdad? A la cosa me tienes que respetar porque nada. A lo mejor te respetaré de palabra, pero por dentro no te respeto, ¿verdad? Y es un ejemplo. Por ejemplo, en el trabajo yo y hay respeto. ¿Por qué? Porque yo he dado lugares que no llego, no. Al contrario, casi ni quieren estar conmigo porque dicen que cada ratito les hablo de uno llegó diciendo, no, ya no voy con eso porque casi me hace cristiano. Ojalá poquito fuera para que no te vuelvas al infierno. Pero bueno, bendito sea Dios. Y eso acá me tiene un respeto. O sea, no, yo sé que hay a lo mejor divisiones, pero preferible, pero hay un respeto. Y eso no es porque Dios se los opuso, sino porque nos supera. Lo mismo en el hogar. No les va a costar trabajo, o sea, que me respete si yo hago lo que tengo que hacer. Hasta con gusto, como decía mi esposa, ¿verdad? Que Sara le decía todo así, Señor, lo que tú quieras. ¿Verdad? Sí, Con gusto, ¿verdad? hacer su rol, eso es muy Pero va a ser importante. muy importante, ¿verdad? De todos modos, o sea, acuérdense que nuestra lucha no es contra carne, no es contra el esposo, no es contra la esposa, sino es con aquello que está ahí adentro, que tiene que salir y va a salir cuando uno se agarra. Y a nosotras como esposas, mis hermanas, lo que nos toca es, muy evidentemente, es orar, ¿verdad? Por nuestros esposos, orar por ellos, que Dios los levante como líder, como cabeza. Y Señor, a mí dame la paciencia necesaria y el amor para con mi esposo. Y Padre, tú tócalo con tu Espíritu Santo, Padre, hazlo líder, levante. Porque muchas veces cuando ya el corazón está herido, está lastimado, te cuesta trabajo declarar palabras, y yo te lo digo por mi experiencia propia, te cuesta trabajo declarar palabras de bendición para tu esposo. O sea, es más, ni te dan ganas de orar por él, cuando tu corazón esté herido. Dices, o sea, ya dices, o sea, ves todo negro y oscuro, dices, ya esto ya se fue a la playa. Pero en el Señor tenemos que hacer esas ayudas idóneas, hermanas. Por eso Dios nos puso ahí, para tener amor y misericordia por nuestro esposo, porque no es fácil tener amor y misericordia por ellos, no es fácil, pero hay que orar por ellos y hay que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a tener palabras de bendición en mi boca para mi esposo, Señor. Ayúdame a amarle, ayúdame a respetarle, Señor, bendícelo, ayúdalo, levántalo como líder, levántalo como cabeza, Señor, ayúdalo, Padre.
Amén. Mis hermanos. Y ese es para las mujeres. Y para los varones, mis hermanos, pues echarle ganas en oración al Señor. Orar a Dios, ora a Dios, ora a Dios, ora a Dios. No dejes de orar a Dios y Él te va a ayudar y te va a dar la fortaleza necesaria para ser ese líder y esa cabeza eficaz para tu familia. Y no vayan a orar como una persona así que oraba. O sea, lo convierte. Conviértelo. ¿Cómo decía? ¿Lo conviertes o llévatelo? O llévatelo. Oraba por eso. Ah, esa era la mejor. Mejor cooperamos, ¿verdad? Eso sí, cooperando. Bien. Dice el número 3. ¿Qué demanda Dios a los padres y a las madres? En Efesios 6:4. ¿Qué demanda, mis hermanos? En Efesios 6:4. Dice entre paréntesis lo que no deben hacer. ¿Qué no debemos hacer los papás y las mamás? Adelante. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Amén. ¿Qué dice que no debemos hacer? Hacerlos enojar. ¿Y cómo lo vamos a hacer enojar? Bien fácil. Pues ya sabes lo que te molesta a tu hijo, pues no le digas por ahí y se enoja. Que no los hagas enojar. Pues él va a decir que no lo haga. Ah, que no, pues no hacer eso, pues. Lo que dije, lo Por contrario. eso dice Alexis, bien fácil, entonces no se enoja. Pero más fácil lo hacemos no enojar, no haciéndolo. No haciendo, no. Criticándolos. ¿Y de qué manera desvalorando podríamos sus- hacerlos enojar? Desvalorando sus apoyos, sus esfuerzos. Ajá. Estés comparando. O su emoción, Sí, o incluso no también dando- no educándolos. Sí, no queriendo corregir o dar disciplina por tal de estar con Imagínate los cuando lo padres, tienes estar que exhortar, que le tienes que dar un regaño fuerte y estás en la calle. Pues lo más lógico, lo más bueno es llegar a tu casa, ¿no? Esperarte y esperar. Y puedes así delante de la gente o sus amigos a lo mejor regañarlo. Pero eres un tonto, ¿por qué hiciste eso? Imagínate decirles eso delante de la gente. O sea, evidentemente el corazón del chico, de la chica, se va a herir, ¿cierto? Se va a herir, se va a lastimar. Entonces, tú tienes que hacer la corrección en orden en tu casa. En algo justo. Y en algo justo. Es justo que si hizo algo, yo tengo que reprenderlo. Incluso la varita, pues es bíblico. También, ¿verdad? La varita. La varita, dale su varita. Y dice dónde. Y si crece, sabe dónde más también. Porque ya no le duele ahí atrás, ¿no? Y Pero lo dice bíblicamente. Pero cuando lo airamos, como dice aquí la palabra, es cuando somos injustos. Es ahí cuando entra la injusticia. Es que no me tienes que dar. Sí, te tengo que dar. Pero sí lo hice mal porque te di enfrente de. Y es que acuérdense también que cuando estuvimos viendo los matrimonios y estudiamos los temperamentos, y de acuerdo al temperamento es que a veces ese papá o esa mamá va a tener más control, ¿no? Que a veces puede ser que dentro de una familia la mamá sea la que tiene el carácter más fuerte y el papá está más tranquilo, o en otras familias el papá al revés, el papá el carácter bien fuerte y la mamá más tranquila. Entonces ahí debe de haber, por eso acuérdense que dijo o leímos por acá que son un complemento. Definitivamente somos un complemento. O sea, yo todo el tiempo cuando mis hijas han estado chicas, cuando estuvieron chicas, y mi esposo es sanguíneo, creo que es sanguíneo, algo así, esa parte, ¿se acuerdan que unos eran combinados, verdad? Pero más está enfocado al sanguíneo porque yo veía a mi esposo y yo lo veía así como que le decía algo, pues algo delicado, le decimos, oye, es que fíjate que esta niña así, y mi esposo así como que tranquilo, o sea, yo diciéndole, yo bien enojada, ¿no? Yo bien enojada, pero tomando control, y él así como si nada. Y yo, como lo veía como si nada, pues seguía diciéndole, ¿no? Y él como si nada. Y ya me cuenta que de estar tranquilo y sin hacer nada, se volcaba y ahora le iba con la varita y les daba mejor. Cuando eran niñas, eso pasaba. Entonces, aquí hay que tener un control. Y ya después yo le decía, oye, le digo, o sea, no les dices nada, yo te estoy diciendo lo que hicieron, no les dices nada. Y ya después te conviertes como en un ogro, un monstruo, vas y ¡zas! Y les das bien fuerte, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que tener el equilibrio. Y con
conocer nuestros temperamentos es muy importante. Conocer nuestros temperamentos, mis hermanas y hermanos, es vital para nuestra vida como personas, como matrimonio, como papá, como mamá. Conocer nuestros temperamentos nos es de mucha ayuda y de mucha bendición, porque entonces me conozco y yo sé que soy así, ¿verdad? Y que si me está diciendo mi esposa, tranquilo, relax, no, caso, no, o sea, como que hacía oídos sordos, pero ya cuando yo insistía y seguía insistiendo, explotaba, ¿no? Entonces, ahí es importante conocer el temperamento, porque dice, o sea, yo sé que puedo explotar, o hacer oídos sordos y como que no hago caso, o explotar, y entonces ya agarrar y decir, Señor, ayúdame, Espíritu Santo de Dios, trae un equilibrio a mi vida. Entonces sé que tengo que exhortar, sé que tengo que corregir, pero yo sé que cuando lo hago exploto, pero el Espíritu Santo de Dios me va a dar control y discernimiento y guianza para hacerlo correcto y corregir de una manera correcta, ¿verdad? Eso es lo que por la parte mía siempre lo dejé mucho, porque era muy tranquilo o me enojaba mucho y les daba. Sí, a O sea, sí. o de plano no les decía nada, o de plano les daba. Y aún a la fecha todavía sí, ¿saben? Pero que Dios nos siga ayudando. Luchando, trabajando con eso. Pero una de las cosas también es que debemos de conocer también los temperamentos de nuestros hijos. Muy, muy importante, porque no son iguales. Sí. Si yo le digo a una, por ejemplo, voy a dar a una de las hijas, pero por ejemplo a una yo le puedo dar un grito un regaño fuerte, así con palabras, no pasa nada. y es como si le hubiera dado unos buenos, porque con eso tiene. Hay una que le das la exhortación fuerte y no pasa nada. Y si le das la exhortación de esa misma forma a otra de las hijas, algo puede que se agarre a llorar. Exactamente. O una que no obedezca. Sí, hay una que a lo mejor dice, ay, pues sí me regañó mi papá, pero pues no pasa nada, ¿no? Sí lo sintió fuerte, pero no pasó de ahí. Le da el mismo regaño a otra de las hijas y a lo mejor hasta la señora, ay, ¿por qué me dices eso a mi papá? Sí, y ya hay un cambio, ¿verdad? Porque lo va a hacer también, ya lo va a hacer. Ajá. Pero sí necesitamos conocer precisamente, no, pues le tengo que dar porque... Entonces a la que no hizo mucho caso, hay que darle un poquito más de regaño más fuerte. O si se necesita la varita, pues la varita. Así es. Pero sean justos. Justo. Como dice la palabra. Así es, amén. Por ejemplo, ¿qué hacen los padres que frustra o hace enojar a sus hijos? ¿Qué hacen? Ya es la parte de lo que estábamos diciendo, ¿no? Cuando somos injustos, a lo mejor que les damos una exhortación más fuerte de lo que debería de ser, los regañamos delante de las personas y bueno, también va a ser completada más que nada con la palabra de Dios. Pues yo puse que desaprobar sus emociones, sus sentimientos, criticarlos, humillarlos o no reconocer su esfuerzo. Correcto. Dice entre paréntesis abajo, lo que sí deben hacer, conforme a lo que estuvimos compartiendo y lo que se leyó de la palabra de Dios, ¿qué sí deben hacer? Yo le puse que poner reglas anticipadas, o sea que siempre, pues nosotros convivimos con los hijos y a veces sabemos cuál es su comportamiento y qué cosas podemos prever en otros lugares, en otros espacios con otras personas. Y algunas veces no hay esa prevención y luego se comportan de una manera no adecuada y luego los niños lo hacen. Y los papás ahí, por presión social, ahí sí los reprenden. Entonces, yo personalmente he opinado de que digo, pues si el niño lo hace es porque está acostumbrado a hacerlo. De tal manera de que, pues hoy lo está regañando de un hábito que tú mismo no le has enseñado. Entonces, por principio el regaño tendría que ser para el papá. Corregirse el papá primero. Para la mamá o el papá. Sí, exacto. Yo creo que es corregirlos en disciplina, basándonos en lo que ya aprendemos de la palabra de Dios, porque es más difícil corregirlos en la carne, porque explotas, porque tu carne te dice que amerita muchos chanclazos o muchas consecuencias. Claro. Entonces, más bien, de repente me voy yo en mi propia Persona. me voy a, es que esto no te permite, Señor. Acuérdate que te dice que todo te es lícito, pero no todo te edifica. Pero un tatuaje que tiene, pero escuchar esta música que tiene, pero pues ¿dónde está el mensaje? O sea, ¿qué de bueno te deja? Y de repente, por ejemplo, Darío se que más me comprende y me dice, tú todo el tiempo me estás hablando de Dios. Y entonces el otro día le leí un versículo donde le digo, bueno, es que es lo que Él me demanda. Él me dice que repita esto de noche, de día, cuando vaya caminando, Entonces buscar como que no es mío, yo no sé, no es de mí. Ahí verás, me están mandando decir. Así es.
Una de las cosas, por ejemplo, siempre empezamos con la reflexión y la varita, porque fue necesario, si a veces es necesario, y sacamos el versículo 1 que dice. ¿Cuál dice la varita? ¿Dónde dice de la varita? En Proverbios. Por Sí, eso, sí, no me acuerdo también, bueno, yo creo que también va a ser ahí, sino a lo mejor en mi versión dice como que darle sus margaritas, pero no dice varita, dice dar sus margaritas. Sí, sí, Pero debe sí. ser el Hay exacto. varios, son dos o tres versículos en Proverbios. Sí. Dice así tal cual, dice, si le das con vara, no morirá. Así la vara de la corrección da sabiduría. Exactamente. Sí, y cuando eran chiquitas me gustaba mucho porque cuando pues ya estábamos en el Señor, desde entonces en una librería cristiana compramos una varita de madera y trae el versículo bíblico. Entonces me gustaba mucho porque ya de esas veces que ya las había exhortado, ya conocía una varita, pues nada más con que yo les dijera, ¿no? Si no te estás o no vas a obedecer, voy a traer la varita. Y ya ellas ya sabían y pues obedecían. Entonces bien padre, ¿sí? así es. También algo importante que es recalcar ahí como papás es orar con nuestros hijos. Claro, Y sí. también para que, o sea, de lo que sí podemos hacer es amarlos y exhortarlos en amor. Sí. Obviamente primero pues tú como papá pedir, ¿no? Sí. Por tu hijo, hacer oración para que Dios te dé sabiduría Sí. de cómo guiarlo, Exacto. pero sí en amor. Orar por ellos es muy importante. Porque es fácil, son como bien una vez la pastora dijo, son niños, y es normal que el niño esté acá papaloteando, pero él escucha. Sí, todo recibe, sí, ¿eh? todo Como una recibe. esponjita. Sí, Pero hay que también como saber en qué momento Sí. y como tú. Y de lo que está diciendo mi hermana Naye, ¿qué tal que cuando te toman la medida? Esa es otra, esa es otra. Y si no, voy y le digo a mi mamá, si no voy y le digo a mi papá, yo ya sé a quién le tomo la medida, ¿verdad? Exacto, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Con qué palabras? Sí. Proverbios, a ver, búsquenos, dice más, Proverbios 29:15, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Jehová en la corrección dan sabiduría, pero el muchacho que se deja suelto avergüenza a su madre. Amén. Proverbios 29, ¿qué? Y cierto que a veces cuando crecemos recordamos, ¿no? Que si decía, porque fíjate, también el que no se le corrija al hijo de parte del papá o la mamá, también se siente feo. Porque tú cuando eres grande te vas a poder decir, no, pues mi papá o mi mamá pues me hacía caso, de mí no me decía nada. Y si te vas al otro extremo, ay no, me daban unas friegas bien feas y hasta con un cable en un lazo. O sea, te fijas cómo el no tener ¿quién te da el equilibrio, mis hermanas y hermanos? ¿Quién te da el equilibrio? El Espíritu Santo de Dios. ¿Puedo leer esta versión? El equilibrio. Permíteme tanto, el Espíritu Santo de Dios es quien te da el equilibrio. Acordémonos mucho de esto, quedémonos, métetelo bien en tu cabeza y en tu espíritu, en tu alma. El Espíritu Santo de Dios es el que te da el equilibrio. Si estamos lejos de la presencia de Dios, si estamos lejos de la palabra, de la comunión en oración con Dios, ahí no está el Espíritu Santo. ¿Quién te da el control? ¿Quién te da el equilibrio? El Espíritu Santo de Dios. Cuando tú estás metido con Dios, con la palabra de Dios, con la oración a Dios, el Espíritu Santo de Dios te da el equilibrio para controlar esas emociones, esos sentimientos, para corregir de una manera adecuada a tus hijos y no irte al extremo y que después cuando ellos crezcan te odien porque los lastimaste de más, o a lo mejor estén resentidos en sus corazones porque no les diste la exhortación a tiempo que debías de haberles dado. Adelante, hermana. Es que aquí se habla de la varita. De la Adelante. otra versión como que no quedó tan claro. A ver, compártenosla. Aquí dicen, los golpes y la disciplina enseñan a ser sabio, pero el que es malcriado solo avergüenza. Sin embargo, pues es completamente como dices, o sea, el equilibrio. Porque si alguien toma esto literal y está súper dañado, puede ser, le doy aquí con... Y cómo va a Dale, ese lo pobre sangro y muchacho. lo descalabro. Imagínate, crece ese ser humano, ese niño, esa niña, ¿cómo va a crecer?
con heridas, a lo mejor muchas veces hasta guarda resentimiento, odio, Claro. coraje hacia su papá o hacia su mamá. Depende cómo fue el trato a ese ser humano. ¿Sí me explico? Y lo único que estás haciendo es dañando y sembrando en ese niño, esa niña, cosas tristes, malas, que cuando crezca va a ser un chico o una chica desubicado, no está equilibrado, tiene sus emociones lastimadas. ¿Sí me explico? Pero ¿qué tantos asociaciones, escuelas y demás dicen? Bueno, porque aquí está la palabra, no, pegar a los niños no, o sea, que no, ya súper mal, de que ya le pegaste una nalgadita así chiquita y que el niño ya acusó con la maestra, déjale mando al DIF. Yo cuando estudiaba lo de educadoras, era muy recurrente que las maestras nos decían que no se debía de hacer eso y que los psicólogos y que eran lastimados y que todo esto. Yo cuando estudié la carrera no conocía la palabra de Dios, ya después pues empecé a conocer de la palabra de Dios. Y yo decía, cómo el mundo te lo pone y te lo cambia, de verdad, de una manera diferente. No les ves porque los vas a traumar. Cuando Dios dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Y si le das con la vara, el muchacho no morirá. Y por ejemplo, Entonces, en el libro de Proverbios viene mucha exhortación para el papá. Yo me acuerdo que fue de los primeros que yo compartía con mis hijos, porque ahí te dice, por ejemplo, que es natural en el niño la necedad. Que ser necio es natural. sí. Y que si no lo reprendes, el que no reprende a sus hijos es porque lo aborrece. dice la rebeldía, de lo que está hablando mi hermana Ale, dice la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Imagínate, pero la vara de la corrección lo sacará de ahí. O sea, imagínate, o sea, Y que la rebeldía está ligada. lo alejas del Seol, dice, que lo alejas de que caiga. Para lo que buscamos todas las citas Está bíblicas bien de bonito, exhortación sí, de hermanas sí. de Proverbios. Adelante, hermano Martín. Sí, aquí en esta versión está, pues es muy duro, dice, a golpes y represión se aprende, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Así es. En otra versión dice es vergüenza del padre y de la madre, algo así, pues casi como lo tienes ahí, exactamente. O sea, dice, hay que reprender, porque si no, o sea, te van a hacer el berrinche allá en otro lado y tú dices, o sea, sí es cierto, se avergüenza el papá y la mamá porque el hijo no es obediente. ¿Qué tal que cuando te dan las noticias en la escuela, no? A ver, ¿quién es la mamá de fulanito? ¿Qué hizo a mi hijo, no? ¿Qué hizo mi hijo? Es que señora, fíjese que se... Pero qué padre cuando te hablan para felicitarte, ¿no? Pero cuando te hablan para darte malas noticias y qué hizo y qué esto y lo otro, ahí es parte de lo que está leyendo mi hermano Martín, lo que dice la palabra de Dios. Así es. En esta versión de Reina Valera dice así, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Entonces, realmente, todo lo que hagamos y después a los hijos, pues tiene que ser como justicia y justo. Y con mucho amor, Con mucho amor. mis Y hermanos. sabiduría, porque Hija, a veces me duele más a mí. ¿Y que quién te tú va a dar, quedarte. correcto, hermana Belén? Con mucha sabiduría. ¿Quién nos va a dar la sabiduría? a ¿Quién? veces sabemos papás que no les pegamos, pero a veces con los que le decimos dañamos más Los que herimos. con un golpe. Exactamente. Y se quedan malas heridas del alma. Y la del ¿Cierto? chanclazo, ¿Cierto? porque el chanclazo luego se olvida ¿Cierto? y la del alma se quedan marcados y parece que no, pero eso les va a traumar. Y es que ¿quién nos va a dar la sabiduría correcta, mis hermanas? Porque dice la palabra de Dios que la sabiduría, Santiago 5, la sabiduría del mundo es animal y es diabólica. Entonces mi propia sabiduría natural no me ayuda, pero la sabiduría del Padre en su amor de su palabra es que me va a ayudar. Entonces por eso ahí nos damos cuenta cuánto necesitamos del Padre, ¿verdad? Cuánto necesitamos de la palabra y del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Eso es lo que damos a entender también que nuestra boca tiene poder y más para con los hijos, ¿verdad? Cuando no se debe decir, ay, es un minuto y tú no sabes nada, nunca vas a ver Jesús, jamás se debe decir. Es preferible mejor. Ay, tú nunca vas a poder hacer esto. Bueno, es que Tú lastiman. nunca vas a poder. Y el muchacho crece, tiene que buscar un trabajo, tiene que desarrollarse, tiene que luchar con eso, aunque no lo tenga en sonido literal en sus oídos, está en el alma. Está en el alma y dice, algo me impide, es una atadura, mis hermanas, con tu boca, hay poder en tu boca. Es algo que dice, es que no voy a poder y tiene temores.
yo creo que esto no lo voy a lograr, y si voy a buscar este trabajo no me lo van a dar, y si voy a hacer esta cosa, lo que tengo que hacer, yo creo que no voy a poder. ¿Por qué? Porque se quedó ahí en el alma del chico o de la chica. Amén. Entonces sí es muy fuerte. Dice más, no sé en qué punto nos quedamos. ¿En el 4? Sí, en el 4. Según Deuteronomio 6:7, ¿en qué situaciones y lugares deben instruirse a los hijos? Mira, de todo lo que hemos estado platicando, dice, ¿qué dice Deuteronomio 6:7? Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Es la que estaba Es la que diciendo. yo Ale. decía. Enseña continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mira qué lindo. ¿En dónde tiene que ser ese lugar? Y hablando de sí. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en dónde? En tu casa. ¿En dónde, mis hermanas? En tu casa. En tu casa. Dígalo por favor conmigo fuerte. ¿En dónde? En tu casa. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Ahí está. Ahí está donde tenemos que hablar a nuestros hijos y nuestras hijas. El centro de la casa, el centro de la familia es muy importante para el desarrollo integral y funcional y de una manera correcta de los hijos. Amén. Dice entonces, compartan en familia lo que aprenden en su tiempo devocional. Lean la Biblia y oren juntos por sus necesidades particulares. Y muchas de las veces les invitamos y les decimos, hagan altar familiar, y a veces pasa tiempo y les decimos, están haciendo altar familiar, y desafortunadamente nos dicen que no, ¿verdad? Y qué importante es dejar este tiempo para el altar familiar. ¿Qué es el altar familiar? Decir, en la sala de la casa, el papá, la mamá, los niños, vénganse, vamos a sentarnos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar a Dios, vamos a leer la palabra del Señor. Eso es hacer altar familiar. Y ahí te cantas una alabanza, 2 alabanzas, se lee la palabra y ahí dice, ¿qué entendiste, hijo? ¿Tú aquí qué entendiste, hija? Amén. Eso es el altar familiar y se tiene que hacer y es muy importante. Y algo precioso ahí que sucede también es que te das cuenta de sus necesidades. ¿Por qué quieres que oremos? ¿Por qué quieres que oremos? Entonces tú ya te enfocas en el papas de las necesidades que tiene. Y muchas veces se la podemos cubrir y no se la damos porque pues ella ni siquiera nos enteramos. Pero cuando ponen esos tiempos, pues tú sabes la necesidad de quietud que hay. Y si es como una alerta para ti también. Ahí lo mejor de todo es que se las ponemos a Dios y que va a hacerse cargo de eso y obrar. Y si está a cargo, como por decir, con lo que estábamos diciendo ahorita, a veces, la mayoría de las veces, la mujer es la que primero viene a Cristo, bueno, ella con los hijos, ¿sí? O el varón, en su caso, amén. Pero no se debe dejar de lado esa parte desprotegida, no se debe dejar de lado esa parte sin cubrir para los hijos, porque así como tú que eres adulto ahorita y que yo soy adulta, necesito de Dios, imagínate los chicos. O sea, necesitan de Dios. Y tú eres la principal que Dios puso ahí para darles ese alimento a los hijos. ¿Amén? Muy bien. Entonces el siguiente punto dice. El 5. Manda Dios a los hijos. ¿Qué manda Dios a los hijos? En Efesios 6:1-27. 6:1-2, sí, gracias. Adelante. Dice, hijos y padres. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es esta: honrar a su padre y a su madre, para que sean felices y tengan una larga vida en la tierra. Amén, gloria a Dios. Y ese primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa. Qué bonito. ¿Qué manda Dios a los hijos? ¿Qué manda? Honrar a su padre y a su madre. Obedecerles y honrarlos. Y esto es tan importante, este versículo bíblico, como yo lo decía cuando eran chicas mis hijas. O sea, de repetido y casi de diario, ¿verdad?
a Susanita se los decía, y era una bendición porque cuando ellas se me querían salir de control, yo les decía, es que hija, ya hablaba con ella, es que acuérdate que la palabra de Dios dice que tú debes honrar a tu papá y a tu mamá si quieres ser bendecido. ¿Quieres ser bendecido? Y eran chiquitas. Yo les hablaba como unas adultas, yo les hablaba como unas, o sea, no quieres que Dios te bendiga, quieres bendición o maldición. Y ellas se quedaban así, ¿no? Con su carilla. Así es que la palabra de Dios dice que debes de respetar y amar, porque es el primer mandamiento con promesa, ¿sí? O sea, toda esta palabra, hablárselas, mis hermanas, hablárselas, que ese niño, esa niña esté impregnado de la palabra de Dios, que llegue a sus oídos y vaya a su corazón y a su mente. Amén. Eso es una bendición enorme. Y vean que sí se les queda bien. O sea, yo cuando les decía este versículo bíblico a mis hijas, de veras hasta la cara les cambiaba y la actitud. De verdad. Es una bendición la palabra de nuestro Dios Padre. Dice el número 6, hay algunas reglas que promueven la armonía en el hogar. Se aplican al esposo, a la esposa y a los hijos. ¿Cuáles son? Nos habla en Efesios 5:21 y Filipenses 2:3-4. Amén. Por favor. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Amén. Ese es Efesios 5:21, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué nos habla la palabra del Señor? Que debemos ser como una regla para que vaya en buen funcionamiento la casa y la familia. Someternos unos a otros. Amén. O sea, ahí es cuando muchas de las veces como mamá me puedo equivocar, sí, el papá se puede equivocar, sí, los hijos. Y a lo mejor Dios va a usar aún al hijo para darle una exhortación, una palabra de exhortación al papá, ¿verdad? Y aquí si el papá toma esa actitud de enojo, de decir, chamaco, ¿por qué tú me dices eso a mí? Pues eso no está siendo aplicado esto que este último versículo que se leyó de Efesios 5:21, ¿no? Es decir, que Dios use al hijo para hablarle al papá y que diga que se quebrante, ¿no? Que sientes así como que, ay Señor, hasta mi hijo hiciste que me hable, ¿verdad? O por decir a nosotras, las mamás también, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene la palabra del Señor que dice, sométanse nosotros. O sea, cuando vemos que tiene la razón, a lo mejor quebrantarse, ¿no? Y a lo mejor decir, no decirle, ay, hijo, hija, discúlpame si tienes razón, o el esposo con la esposa, o la esposa con el esposo. Porque a veces, híjole, ese orgullo, esa soberbia, ese no sé, tanto cosa, aquello, adentro del corazón, que estamos viendo que es lo correcto y sigue la dureza, ¿no? Y no es quebrantarse y decir, oye, mi amor, pues discúlpame, pues tenías razón. ¿Sí me explico? Y ahí es, sométanse unos a otros. ¿Amén? Muy bien. Filipenses 2:3-4, ¿qué nos dice como regla? Amén. Adelante. Dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear, al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores que a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Amén. Súper, está hermosa. ¿En qué versión la leíste, hermana Lenita? Lenguaje actual. Lenguaje actual. ¿Lo puedes por favor leer otra vez? No hagan nada por orgullo o solo por pelear, al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores que a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Hermoso. ¿Qué nos dice ahí, hermana Alexis? Que tenemos que ver el bien común, no necesariamente pues el contender por contender, sino buscar la comunidad entre todos. Llegar a acuerdos, ¿no? Exactamente. ¿En qué? En todas las áreas, en todas las áreas. Pero especialmente la principal más, dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ser justo. ¿Ah? ¿Es justo que yo pueda apoyar a mi esposa con los deberes? Sí, es justo. ¿Ah? O sea, todo eso debe hacerse con justicia. Y luego está la promesa, ¿verdad? Buscar el reino de Dios, buscar las cosas de Dios, hacerlo todo justo, delante de Dios es justo, y dice que todas las cosas nos dan por. Esa es una promesa que tenemos nosotros para hacer, que Dios la tiene, pero muchas veces nosotros la retenemos, lo queremos hacer a nuestro propio modo y batallamos más. Hermana Elenita, disculpa, pero ¿lo puedes leer por favor otra vez? Sí.
Dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores que a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. ¿Y cómo tiene que ser nuestra actitud, hermano Hernán, cuando hagamos las cosas en el hogar? Conforme a lo que leyó Elenita. Unánime, pues sí, con buena actitud, no Con buena actitud, de que te digan, buena actitud, no de sí. que te digan Y no dice algo Y que con Aquí humildad. principalmente la humildad. Con no humildad. por orgullo ni vanagloria, ¿no? Entre la familia, la humildad ante todo. Porque a veces el orgullo nos gana y el yo por qué, o yo por qué Es te voy a ahí pedir el perdón, o punto por qué te voy a pedir donde yo disculpas. quería que llegáramos de ese A versículo. mí a veces me pasa, bueno, yo puse en mi respuesta, puse que servicio a otros. Sí. Puse en resumidas cuentas servicio a otros. Y a mí a veces me pasa y yo lo reconozco y pues he seguido en la razón por eso. Porque a veces en nuestras disputas, a veces yo le digo a Martín, digo, es que yo siento que hago lo que me corresponde y yo no siento como esa servicialidad tuya. Y a veces yo sí le he echado en cara malamente, yo, es que yo te lavo, yo te plancho, yo hago la comida, yo hago el aseo, yo esto, y tú así como bien como. Entonces, a veces pues no está mal, no está bien, digo, que yo le reclame, pues, sí, pero a veces pues sí en el molestia de esperar Y el punto, apoyo. ¿verdad? Sí, no hagan nada por orgullo ni por vanagloria. O sea, para que digan que yo lo hice, porque yo hago más, y yo aquello. Sí. Sí. Ajá. Y como decía Hernán, la actitud que tengas con la actitud que hagan las cosas, ¿no? Porque de qué sirve de que vayas y hagas las cosas y vas con tu caroto diciendo de cosas, pues mejor no lo hagas. Que luego lo eches en cara. Sí, luego lo echas en A cara. los esposos sí nos gusta el reconocimiento, pero un reconocimiento sano, no para subir a uno arriba del otro, sino, Ajá. hijo, por ejemplo, qué bien te quedó lo que hiciste, la comida, o como usted comentaba Sí, Normita, de que está es más rápido que yo y friego los platos más rápido, es un reconocimiento, Ajá, pero que sí. eso no sea para enaltecer a uno Sí. y bajar al otro. Sí. Y hacerlo principalmente por el servicio. Creo que Sí. va dirigido a eso. O sea, te evitas la vanagloria haciéndolo por amor. O sea, decir, bueno, a mí no me, por ejemplo, a mí no me gusta cocinar, pero por amor y servicio a mi esposo y a mi hijo, pues lo hago. Y no para que digan, ay, te quedó buena la comida. No, la verdad no. Dicen ellos por amor y Sí, misericordia. por ¿verdad? amor. O sea, y la verdad es que veo que hasta él dice, bueno, vas mejorando en esto, ahora te quedó mejor igual. Ya está quedando mejor el sazón. Sí, pero hacerlo de Muy buen punto lo que dice mi hermana Nayeli, porque dice hacerlo por servicio. Y No sí, sirve muy buen para vivir, punto. sirve para Sí, vivir. porque nuestro Señor Jesús, ¿a qué vino? Sí, cierto, hermana Alexis. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A servir. A servir. Hay un versículo, no sé, tampoco soy experto en los versículos, pero sí, el que no sirve para vivir, no sirve para vivir. Algo así. No, que no El sirve que para no servir. sirve para para vivir es vivir, un no, el que dicho, no ¿verdad? sirve para Porque servir. vivir no es que No, pero es muy buen dicho. Es muy buen dicho. ¿Y a qué Porque vino nuestro dice- Señor Jesús? Dice la palabra de Dios que no vino a ser servido, Parafrasear. sino vino para servir. Exactamente. Y se lo demostró pues lavando los pies de todos, ¿verdad? Porque era lo más. ¿Seguro que no es bíblico? ¿Podría curarlo? Yo creo que está inspirado. Y esto se aplica, mis hermanas y hermanos, en toda nuestra vida. Ya como creyentes cristianos o cristianas se aplica en toda nuestra vida. Para empezar, pues en la familia y en el matrimonio. A donde vayas, a la escuela, al trabajo y en la iglesia. ¿Qué tal cuando luego hacemos un convivio, verdad? Por decir, ayer yo ya moría de hambre y estoy consciente de que pude a lo mejor servirle a alguien y no le serví. Estoy perfectamente consciente, yo tenía mucha hambre. Y yo me acuerdo en mis primeros inicios y todos estos 15 años, bueno, 14, 13, siempre yo quiero que no lo tomen, como no sé si la palabra por vanagloria, sino por testimonio con lo que estamos platicando, se los digo, de que esos 13, 14 años yo era servir yo. Siempre, y darles a los demás, En este caso, a veces yo tengo hambre y me serví. Ya después mi hermana Naye, espero que no haya pensado la pastora, nomás se sirvió y se vino a comer. Espero que no, es que ya después agarró la jarra de agua y empezó a servir. Y yo pensé y dije, qué bien,
qué bien que nadie esté sirviendo el agua, eso me agrada. ¿Por qué? Porque cuando yo veo a una persona, mis hermanas, que con este chispa, sin que nadie te diga o te obligue, te mueva, haces las cosas con una cuestión de servicio, yo veo a mi Señor. O sea, porque yo digo, o sea, yo eso como que es algo que me conquista a mí mucho de Jesús hacia mi vida, que Él vino a servir, y muchas de las veces nosotros queremos ser siempre servidos, pero no queremos servir. Y a veces decimos, o sea, por decir el esposo, si siempre vas y le sirves de la cazuela al plato y le llevas a la mesa, pues que alguna vez el esposo te lleve el plato a ti, qué bonito es, ¿no? O sea, que en ese momento, y yo me acuerdo que a veces siempre estamos sentados y ponemos, si no hay tortillas recién traídas y hay que poner el comalito, estamos calentando las tortillas, y a veces yo me tengo que parar a voltear las tortillas. Y se me hace bien padre cuando, súper padre se me hace cuando mi esposo a veces de repente se para y dice, yo las corté. ¿Sí me explico? O sea, pero eso, mis hermanas y hermanos, no vino de la noche a la mañana. Hay que trabajar y meterse con Dios, y sobre todo atraer más la presencia cada día del Espíritu Santo de Dios en tu vida, porque es el único que va a cambiar tu corazón y tu mente, tu vida y mi vida, mi corazón y mi vida. Amén. La bendición no nos está en el dar. Y mucho tiene que, muy importante cómo nos estás dando. Es muy importante. Es por ejemplo cuando hablamos acerca de los diezmos. ¿Cómo dice la palabra? Leemos los versículos. No des dar por obligación. No. Sino que des dar de corazón. Porque ahí es donde realmente va a estar la bendición. Y entonces es ahí donde también la bendición está en el dar. También cómo lo das. Y si no, mejor no lo des. Mejor no lo des, porque no va a haber nada de bendición. Pero si tú realmente quieres la mano de Dios, algo de corazón, y verás lo que puedes hacer. Lo mismo, cuando yo hago algo bien y de buena gana, yo sé que tengo recompensa. Todos. Y le gusta al pastor la recompensa, le gusta. Pero a veces damos y no recibimos. Y a veces no pides porque dices, pues es que dije, bueno, eso cuando amas, das sin pedir. Pero cuando tú nomás estás dando, o sirviendo, y no recibes nada, dices, y ahorita estaba a punto de decirles, ¿cómo hubiera querido este esposo que tengo ahorita cuando eran niñas mis hijas? Porque pues tienes más trabajo y hay más desgaste porque tus hijos están chiquitos, y ahora mis hijas, como ya crecieron, a veces tienen que hacer 2 o 3 tareas en la casa, y pues a veces me acabo con ellas y les digo, imagínate, y siempre yo les digo, no les recalco, imagínate cuando ustedes las 3 eran chiquitas, yo tenía que hacer comida, lavar, hacer todo el quehacer y limpiar y atenderlas a ustedes, cuidarlas a ustedes porque eran chiquitas, y ya se quedan así, ¿no? Entonces, ¿cómo me hubiera gustado pienso y digo, ¿no? Meditando, ¿cómo me hubiera gustado tener este esposo que ahorita tengo, que el Señor lo ha procesado, que ha habido lágrimas de parte de mí en oración por él? ¿Cómo me hubiera gustado, mis hermanas, tener ese esposo cuando mis hijas eran niñas? Por eso les digo, eso no viene de la noche a la mañana, y yo te entiendo perfectamente, hermana Belén, porque muchos de los años de nuestro matrimonio en nuestras vidas ha sido así con nosotros, ¿cierto, amor? Y justo esas palabras que tú usabas ahorita, hermana Belén, muchas veces se las llegué a decir a mi esposo, es que la cuestión de parte mía hacia ti en el matrimonio es dar, y a veces te cansas y desgastas y sientes, ¿sabes qué? Que ya no puedes más. ¿Por qué? Y yo le decía a mi esposo, porque ya lo diste todo. Y yo le decía, yo ya no tengo nada que dar. Yo así le decía esas palabras a mi esposo, yo ya no tengo nada que dar contigo porque ya lo he dado todo. Y he dado demasiado y estoy desgastada. Pero solamente en el Señor, o sea, perseverando los dos, orando tú por él, pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios pero todo tu corazón, y de verdad que la mano del Señor se mueve. Y como lo decíamos casi al principio, el Señor le va a hablar al varón cuando tú eres genuina de corazón, de todo tu corazón, hablando con Dios, poniéndolo en manos de Dios a él, a tu esposo, a tu casa, a tu familia. El Señor va a empezar a obrar de verdad poderosamente, y le va a hablar con amor y misericordia a tu esposo. Y si no entiende, la mano del Señor va a venir dura sobre él. Pero el Señor obra porque obra mismo. Así es. Eso se lo dice la palabra que todo lo que hagamos, que todo lo que hagamos, yo creo, para el Señor, y
Señor y en el Señor. Pues más de tiempo tendremos nuestra recompensa. Y eso es ciertamente, o sea, porque Dios no se agrada de las injusticias. Y es ahí donde tiene que muchas veces el Señor hablar y hablarle a la persona. Y pues va a llegar al punto donde va a tener que hablar, pero simplemente es hacer nuestra parte. Yo como hombre, como papá y como esposa. Las mujeres como esposa y como mamá también hacer su parte. Y ya dejárselo en sus manos del Señor, Él hará. Amén. Y créanlo que Él hace. Obra porque obra. Obra porque obra. Dice que Él concederá, confía en Él, y Él concederá las peticiones de la persona. Yo confío en ti, pero eso se lo pongo. Y veo esto y no veo nada. Señor, pero yo confío en ti, Señor. Y tú sabes lo que realmente necesita mi corazón. Yo sé que mis ojos lo van a ver. Amén. Que hablábamos ayer, ¿no, hermanas? La palabra de Dios de ayer. O sea, creer, a veces se vuelve tanto el desgaste que tú dices, o sea, yo ruego, yo imploro, yo clamo y no veo nada. Pero a nosotros, mis hermanas, lo que nos mandó Dios a hacer, nada más, a ti lo que te toca es creer. Crees en que Dios puede hacer esto y lo otro y aquello, no, pues persiste en la oración. Pero no hagas una oración hueca, vacía, que no cree las cosas, no, haz una oración genuina y que cree las cosas. O sea, sí lo creo, Padre. Creo que tienes el poder para cambiar esto y obrar esto y esto. Sí lo creo. Dilo con convicción y solamente el Señor así va a obrar. Porque si no lo haces con convicción y con fe, pues no se va a mover la mano de Dios. Pero de lo contrario, se moverá porque se moverá. Y yo te lo digo por experiencia. Se moverá porque se moverá. Amén. Una de las cosas que cuando pedimos conforme a su voluntad, Dice la prueba, sabemos que nos oye. Y si sabemos que nos oye, tendremos las cosas que le hemos pedido. Porque lo que estamos pidiendo es de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces Él no habrá. Lo que más odia Satanás, ¿sabes qué es? Que el orden de Dios se mueva en una familia. Lo que más odia el diablo es que el papá tome su lugar y su rol, la mamá tome su lugar y su rol, y los hijos tomen su lugar y su rol. Eso Satanás lo odia, lo odia. Eso métetelo en tu espíritu, en tu alma, en tu cabeza. Métetelo ahí. Satanás odia ver una familia en el orden de Dios. Y cuando nosotros empezamos a perseverar, mi esposo y yo, porque el orden de Dios viniera a nuestra familia, se levantó más la guerra. Déjame decirte que si había pleitos y peleas, o sea, acá vino a ser descomunal. Empezamos a orar el pastor y yo y empezamos a querer y desear con muchas cuestiones emocionales. Aquí, Señor, nos presta trabajo, es fuerte, pero queremos el orden tuyo como tú lo formaste, como tú lo inventaste, como tú lo dijiste. Queremos ese orden en nuestra familia. Fue muy duro, mis hermanas, porque cuando clamamos eso, lo anhelamos, nos decíamos y lo empezamos a trabajar, acá se volvió más peor la guerra. Y eso va a pasar. Pero no te desanimes, persiste, porque Dios es fiel para cumplir. Amén. Así es por eso cuando uno le es fiel, hermanos, y anda bien delante de Dios, se empieza a mover todo. Porque no se movía nada y todo está tranquilo y cada quien por su lado, y situaciones así no hay problema. Yo mi trabajo y ahí ya no pasaba nada. Y estaba medio tranquilo. Pero cuando uno busca del Señor, entonces cuando viene más. Y mucha gente viene esa palabra y dice, uy, cuando no buscaba el Señor estaba mejor. Pues sí, porque todo el dominio y lo que tenía el control era el enemigo. Pero ¿sabes a dónde iba a ir? Te iba a arrastrar directamente allá con el enemigo. Pero estas vidas que Dios, a través de Jesucristo, nos ha salvado, es para una vida eterna. Esto es pasajero. Pero sí, realmente tenemos una vida, dice la palabra, es que aquí aún así podemos ser bienaventurados con Él. Y lo somos. Amén. Sí, y para que eso te dé fuerza, ímpetu en levantarte, no olvides que el diablo odia, acuérdate, la pastora ahorita nos dijo que el diablo odia cuando el orden de Dios entre en la familia. Eso no lo olvides, porque a veces quieres que tener bien presente. El diablo no quiere que la función del varón se desarrolle como debe de ser, que el de la mujer se desarrolle como debe de ser, que el de los hijos se desarrolle como debe de ser. Entonces tú tienes que estar alerta en eso y plantarte más en oración. ¿Cómo vas a saber que vas bien? Cuando veas que todo está moviendo, que hay más cuando se esto, empiece más a mover más en guerra. Es esto. Entonces voy a buscar más y voy a perseguir más y Dios va a obrar. Amén. Pues mis hermanos, nos queda este cuadro
Y con el favor de Dios para la otra tema, esperemos ver este cuadro, pero ya Y la traer tarea. la tarea. Leer Ajá. los libros, Leer lo que es y el versículo. versículo bíblico, porque ya para la otra serían tres domingos, ¿verdad? Con este, pero ¿quién está bendecido? ¿Quién ha sido bendecido? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Pónganse en pie, por favor, cierre sus ojitos para que nos concentremos en el Señor. Amoroso Padre bendito, gracias te damos, mi amado Padre precioso. Gracias porque tú eres perfecto. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de tus hijos y tus hijas en este lugar. Gracias por lo que hemos recibido juntos, por lo que tu Santo Espíritu ha movido en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, sé y tengo la perfecta convicción que vas a obrar en la vida de mis hermanos, mis hermanas, en sus hijos, en sus familias, Señor. Padre, porque tú eres un Dios de amor, pero también un Dios de orden, Señor. Un Dios, Señor, que quieres que se lleve el orden que tú inventaste, el orden que tú dijiste desde el principio de la creación en nuestras casas, porque Padre, Satanás sabe que si el rol adecuado y hay orden en nuestra familia, va a haber bendición, y Él no quiere que tengamos bendición, Él no quiere que seamos bendecidos, Él quiere que nuestros roles estén de una manera no adecuada para que estemos mal, y entonces el Señor destruir nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Pero Padre, en el nombre de Jesús, bajo tus alas nos cubrimos, Padre amado, y Padre, te pedimos tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría necesaria, Padre, a esas cabezas de familia, a las mujeres como ayuda idónea, Padre mío. Dánosla, por favor, Espíritu Santo de Dios, muévete más en nuestro corazón, muévete más en nuestra mente, Padre, que tu Espíritu Santo nos dé la ánimo de orar cada día por nuestra familia, el esposo por la esposa por el esposo, que los hijos oren juntos con los papás, Padre amado, Padre, porque tú quieres una familia y un matrimonio bendecido, tú quieres una familia y un matrimonio prosperado, que vivan felices, que vivan de verdad con gozo, Padre Santo. Quieres esos matrimonios, quieres hombres y mujeres felices dentro del matrimonio, también con unos hijos bendecidos. Padre, bendecimos tu santo nombre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, toques a las familias, toques a las mujeres, a los varones, a los hijos, y nos ayudes, Padre, a tener este orden que tú desde el principio de la creación creaste, inventaste. Dios mío, lo anhelamos, lo deseamos, creemos que nos vas a ayudar, creemos que nos estás ayudando y nos vas a ayudar, Padre mío. Padre, en el nombre de Jesús estamos seguros y con la convicción de que tú eres tan grande y tan amoroso, Padre, que nos vas a dar la victoria en todo esto, Padre mío. Padre, todo plan y obra del diablo, Padre, tú lo destruyes en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Redentor. Padre, todo lo que el diablo planea hacia nuestro matrimonio, hacia nuestros hijos, hacia nuestro esposo o la esposa, Señor, tú lo destruyes en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Y la bendición que viene del Padre, mi Dios amado, sea con nosotros, Señor. Gracias en esta tarde por esta palabra, gracias por tu pueblo. Llévalos con bien a tu pueblo, quédate con nosotros y ayúdanos, Espíritu de Dios, a seguir adelante. En el nombre de tu amado Hijo Yeshua, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Ana María. Perfecto. Van a participar los chiquitos de lo que aprendieron de la palabra. Ay, no, Ayúdale. Cuidado con el incensario. Que nos va a presentar. Bueno, les vamos a dar una pequeña presentación del teatro que grabamos y hicimos mucho esfuerzo, ¿sí o no? Está chiquito,
vamos a hacer. Es sobre el versículo bíblico que nos vamos a aprender. Así que es chiquita pero muy concisa, ¿eh? Esperemos que les llegue el mensaje a sus corazones. Muy bien, entonces dice así. No, la cita bíblica que nos vamos a aprender dice, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria. Más bien con humildad. Consideren los unos a los otros como superiores que ustedes mismos. Cada uno debe valorar no solamente sus propios intereses, sino también poner los intereses de los demás. Y la cita bíblica es Filipenses 1, 2 y 3. Gloria a Dios.